Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en una nueva tertulia académica del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión nos concita el seguir discutiendo acerca de lo ladino. Y en esta ocasión vamos a tener dos invitados y la anfitriona va a ser la doctora Isabel Rodas. Vamos a hablar sobre lo ladino, de una identidad cómoda a un lugar de debate. Okay. Bien, entonces dejo con ustedes a la doctora Isabel Rodas para que sea ella quien presente a nuestros invitados. Adelante, Isabel, por favor. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por tu coordinación y abrir estos espacios para el diálogo e ir integrando distintos acercamientos alrededor de los temas que estamos trabajando en el instituto. En esta ocasión tengo el gusto de compartir el espacio con la colega Yolanda Aguilar y con el amigo Herbert Bolaños. Ambos han trabajado el tema de la identidad ladina. Yolanda Aguilar es antropóloga graduada de la Escuela de Historia y Herbert es psicólogo graduado de la Escuela de Psicología también de la Universidad de San Carlos. Ambos están trabajando desde una perspectiva subjetiva, ¿verdad? Y en esta segunda tertulia, a diferencia de la primera que establecimos con Edgar Skid y Sergio Palencia, que se concentró sobre todos los contenidos que se producen en las relaciones productivas alrededor de la finca en el siglo XIX, Yolanda y Herbert lo han trabajado, como les decía, desde la subjetividad. Quisiera que ellos mismos se presentaran con esta pregunta que quiero lanzarles. ¿Cómo, Yolanda, desde el trabajo, desde el cuerpo y la sexualidad, llegaste al tema de la identidad ladina? Y cómo tú, Herbert, desde tu trabajo, analizando la masculinidad y las nuevas masculinidades, también llegaste a ese tema, ¿verdad?, de reflexión. Entonces, con esta pregunta quisiera que se presentaran y pues iniciáramos este recorrido de lo que ustedes están analizando, qué significa ser ladino hoy, ¿verdad?, a través del trabajo que están haciendo. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias, Isabel, por la pregunta, porque me da pie un poco a explicar esta perspectiva. Bueno, como se dijo, yo soy antropóloga, soy feminista y en los últimos 20 años me he dedicado a investigar, bueno, a trabajar con las autoetnografías, especialmente de mujeres y de personas de la diversidad. Y pues en espacios de mujeres y feministas, una de las preguntas que siempre nos hacíamos está relacionado con cómo internalizamos las opresiones, ¿verdad? Y especialmente las opresiones de género en nuestros cuerpos, en nuestras subjetividades y en nuestras sexualidades. Y entonces, hablando con compañeras feministas, estábamos empezando también en el Centro de Formación y Sanación Canil. Estábamos interesadas en entender cómo se gesta en los cuerpos, no solo el sentido de las opresiones de género que las mujeres digamos, desde los feminismos las hemos pensado mucho porque las sentimos mucho, están en la piel, ¿verdad? Pero cuando después de los acuerdos de paz hubo diálogos entre mujeres feministas y mujeres mayas, habían reclamos mutuos en relación a que no se entendía bien qué estaban nombrando las compañeras mayas sobre sus pertenencias étnicas
Y, por supuesto, las compañeras feministas, muchas nombraban que por qué para algunas mujeres mayas era más importante su pertenencia cultural que su ser mujer. Entonces se empezaron a dar estos diálogos, y una de las cosas que yo me empecé a cuestionar a partir de esto es que se nombraba que había una tensión política que no se terminaba de aclarar por dónde, y a veces se discutían lealtades. Y en ese sentido surge la pregunta, bueno, ¿cómo nosotras, mujeres mestizas en aquel momento, nos nombrábamos así, cómo nosotras sentimos el racismo en nuestros cuerpos, viviendo en un país como en el que vivimos? Era muy lógico preguntarse, bueno, ¿de qué lado en qué lugar estamos, verdad? Y entonces varias compañeras empezaron a nombrar que el racismo no era algo que sentíamos como opresión en nuestros cuerpos y en nuestras subjetividades, porque era consustancial, decía alguna compañera. Consustancial, yo no sé muy bien cómo lo vivo, porque en realidad no lo vivo, pero sé que tengo un lugar ahí y juego un rol. Así que empezamos una investigación en el 2010, más o menos, con varias mujeres feministas, varias de la capital, varias urbanas, y empezamos a cuestionarnos esto, y llegamos a la conclusión de que si no estábamos viviendo el racismo porque lo habíamos sufrido, entonces tendríamos que estar en un lugar en donde lo habíamos reproducido. Así fue que empezó la investigación que dio como resultado el libro de Femestizajes, Cuerpos y Sexualidades Racializados de Ladinas Mestizas en Guatemala, y el libro se publicó en el 2019. 6 años después, pues tenemos muchas más reflexiones que lo que plantea el libro, pero me parece interesante pues que estemos aquí con Herbert, precisamente porque hemos tenido muchas coincidencias tratando de partir de la categoría de lo ladino y lo ladino mestizo, cómo intersecta con otras formas que tampoco hemos discutido, y que es interesante que se gesten estos debates. Y el nombre de este conversatorio tiene que ver con eso, cómo salimos de los lugares cómodos, porque es muy cómodo siempre estar hablando de las opresiones de los otros grupos que no somos nosotros, y cómo empezamos a hacer un cuestionamiento de esas identidades en donde hemos estado o permanecemos. Por ahí lo dejaría en un primer momento. Gracias, Yoli. Y retengo de tu intervención 2 puntos claves. La entrada desde la reflexión de la sexualidad y del cuerpo, y cómo lo ladino está incorporado, o sea, lo vivimos a través del cuerpo, y el momento político, los acuerdos de paz, cuando comienza a gestarse esa incomodidad o ese cuestionamiento. Entonces, Herbert, ¿cómo le entraste al tema? Gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, muchas gracias a quienes nos escuchan. Ojalá también nos vayan comentando, porque creo que la idea de tertulia es mucho eso, ¿verdad? Platiquemos. Así es que desde esa invitación en la que me siento acogido, bueno, nosotros empezamos a trabajar el tema de masculinidad con investigaciones. Es la parte a la que me voy a referir. Digamos, mi proceso personal viene de antes, pero como desde las investigaciones hechas por la Escuela de Ciencias Psicológicas en 2018, hace unos 8 años, y trabajamos un modelo que se basa en el concepto de masculinidad hegemónica de Connell, pero que incorpora la idea de masculinidad dominante de Jorge Batres, ¿verdad? Es decir, lo clave de esta masculinidad hegemónica es la intención de dominar. Jorge Batres propone en este modelo 5 disposiciones: la paternidad, la proveeduría, la pareja, la heteronormatividad
y olvido alguna ahora, al ratito me aparece. El éxito profesional y académico. Este modelo nos hizo ver que hay un hilo común a todas estas y es, finalmente encontramos el concepto de blanquitud, ¿verdad? Es decir, ser hombre en este contexto, ser un hombre hegemónico, ser un hombre dominante en este contexto significa aproximarse a las ideas, a los valores de la blanquitud. Por ahí propusimos una escala. Coincido cuando yo le dice 5 o 6 años después vemos otras cosas. Yo hoy diría que esa escala fue un buen intento que nos aproximó, pero que no es una buena escala para hablar de masculinidad y blanquitud. Fue un buen primer intento, pero las reflexiones que hemos hecho luego a mí me hacen ver que no es una parte de la masculinidad, ¿verdad? No es solo algo que subyace. Creo que es importante decir que hay una construcción simultánea, consustancial, decía Yoli también, ¿verdad? Es decir, no somos hombres que aprendemos la blanquitud, ¿verdad? No somos hombres que aprendemos a ser ladinos, somos hombres ladinos, ¿verdad? Así como va juntito. Del mismo modo que otros hombres se constituyen como hombres indígenas, ¿verdad? No hombres que aprendieron a ser indígenas, sino que esa experiencia va en conjunto. Pero responden a dos identidades distintas, a dos sistemas simbólicos distintos, ¿verdad? Operan de forma distinta en cada circunstancia. Y digamos, esa separación de decir, ok, son dos sistemas de relaciones distintos que tienen obviamente muchísimos vínculos, es lo que me lleva luego a plantear un estudio, que es la tesis doctoral en la que estoy trabajando, desde la interseccionalidad, ¿verdad? Cómo estas dos identidades, cómo estos dos sistemas de relación y de poder interactúan entre sí simultáneamente, consustancialmente, ¿verdad? Interseccionalmente. Y la pregunta que escucho también de los textos de Jolie es cómo esto es una vivencia interseccional antes que un concepto, ¿verdad? Porque ya lo vivimos interseccionalmente. Yo no puedo decir soy hombre sin hacer referencia a mi ladinidad, porque es desde donde entiendo mi masculinidad, ni decir soy ladino y negar la parte de la masculinidad. Claro que no siempre lo estamos anunciando así, ¿verdad? No siempre me presento, soy un hombre ladino, pero es que la vivencia siempre es así, ¿verdad? Siempre me vivo como hombre ladino, no me vivo desde fuera de esas identidades. Y creo que eso es apuntando al tema de la tertulia, ¿verdad? El título, creo que eso es lo importante, dejar de usar solo la etiqueta como nombre, ¿verdad? Y empezar a usarla a partir de un proceso reflexivo, ¿verdad? De decir, entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿dónde estoy situado? Quizás ahí me adelanté un poquito, pero bueno, llegué ahí, ¿verdad? Entendiendo que son dos sistemas íntimamente relacionados y que necesitan, sí, separarse porque ninguno está sometido al otro, sino que están, amarrados, ¿verdad? Pegaditos. Hablemos un poquito más de la interseccionalidad. ¿Qué significa? Y sobre todo, me parece interesante esta doble mirada porque Jolie lo aborda desde la sexualidad y el cuerpo femenino, y pues Herbert lo está trabajando desde la masculinidad, ¿verdad? Entonces, como que, bueno, somos ladinos o mestizos, pero está esta división de género en el medio, ¿no? Entonces, ¿dónde está esto de la interseccionalidad y cómo determina las diferencias? Bueno, esa complejidad que pudiéramos explicarla un poco más para tener más referentes, porque dicen ustedes no es una construcción, dijiste, sino que nacemos, ¿verdad? Ya estamos como adentro de eso, ¿no? No es que nos vayamos construyendo como tales. Entonces, ¿cuándo nos damos cuenta que somos eso, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Sí, yo diría que es muy interesante porque, digamos, hay muchas cosas que yo no entendí al principio, pero que con el tiempo fui comprendiendo. Por ejemplo, esto de la interseccionalidad que dice Herbert. Pero lo que sucede es que
hay el término ladino, a mí, por ejemplo, me llegó como una negación, ¿verdad? Es decir, siempre cuando se planteaba lo ladino se decía es no ser indígena, pero como antropóloga y como feminista, eso no era suficiente para comprender, y entonces fue que recurrimos al cuerpo, ¿verdad? Nosotros trabajamos cuerpos, erotismos y sexualidades como eje fundamental de lo que hacemos, y por ahí pasa todo. Entonces, cabalmente, el hecho de no pensar el concepto, sino cuestionarnos cómo lo vivimos, fue precisamente ahí fue que llegamos a darnos cuenta de que vivimos muchas intersecciones, pero no todas las podemos conceptualizar porque precisamente ese concepto de lo ladino siempre ha estado construido desde la negación. Y yo, viendo mis notas, aquí apuntaba que esa definición de lo ladino es un poco paranoica, porque por un lado hemos negado siempre cuáles son los orígenes, pero por otro lado, lo que se nos quedó como herencia colonial fue la aspiración a ser otra cosa que tampoco somos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde para mí fue importante, en principio, trabajarlo con mujeres, pero luego empezamos a platicar con Herbert y nos dimos cuenta que servía para la masculinidad, pero hace algunos años, inclusive más o menos despuesito de pandemia, empezamos y llevamos esta discusión a los departamentos y tuvimos un diplomado en Quetzaltenango con compañeras de Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, de Xela, de varios departamentos y Guatemala. Y entonces fue interesantísimo darnos cuenta de que el tema de lo ladino no solo aplicaba para las personas que nos nombramos desde ahí, ¿verdad? Que así se nos asignó, sino que lo ladino está relacionado también con los procesos de ladinización. Y los procesos de ladinización no son un elemento étnico, ¿verdad? Sino que es todo un instrumental ideológico que ha estado relacionado precisamente con la ciudadanización de los guatemaltecos, con el aspiracionismo a lo blanco, con el mejoramiento de la raza, y ahí es donde ya se empieza a enriquecer el concepto, porque el concepto partió de esa carencia simbólica de lo ladino, ¿no? Y partió de ese no ser, pero eso ya es muy pobre y por eso la propuesta básica, Isabel, fue empezar a hablar de la identidad política, ¿verdad? Porque entonces la intersección está en muchas dimensiones de la realidad y, por ejemplo, ya ahora con mujeres en organizaciones feministas nos estamos preguntando, bueno, pero ¿cómo nos ha llegado lo ladino? ¿Verdad? ¿Cómo ha afectado nuestras vidas lo ladino? Ya no solo si somos ladinos, sino en cómo hemos ido aprendiendo los procesos de ladinización. Y una compañera de Totonicapán me recuerdo que ella decía, bueno, a mí me afectó lo ladino porque ya no hablo tan bien mi idioma, ¿no? Porque pasé a la universidad, ¿verdad? Y ahí hay un proceso de ladinización y un proceso de colonización de las subjetividades. Por eso, aunque las subjetividades no han tenido el mismo nivel de reconocimiento, la verdad es que es un sostén emocional muy importante para cualquier nivel de opresión o para propuestas emancipadoras, ¿verdad? Entonces, por ahí es que yo siento que la intersección tiene muchas posibilidades, ¿verdad? En relación con lo ladino. ¿Explicarías tú la interseccionalidad, Herbert? Lo intento, digamos. Creo que primero
quisiera decir que yo, por una delimitación teórica, pero también empírica importante, me quedé hablando de masculinidad y blanquitud, ¿verdad? Digamos, sexo y raza, etnia. El debate ha tenido distintos nombres, pero creo que es bien importante revisar también que estoy trabajando con clases medias, ¿verdad? Estoy trabajando con estudiantes universitarios. ¿Por qué me parece esto tan importante? Porque creo que la interseccionalidad se puede explicar como el punto desde el que se ve el mundo, pero que en realidad ese punto en el que nos situamos, como planteaba Yoli, ¿no? Desde lo subjetivo, es en realidad un punto distinto desde donde lo veamos. Si hablamos de sexo, estoy hablando con hombres. Si hablamos de lo étnico, estoy hablando con ladinos, en el caso de Guatemala. Si estamos hablando en términos de clase, entonces estoy hablando con hombres de clase media. Y estas personas en general, digamos, la población común que llega a la universidad no ha llegado con las identidades definidas. En una encuesta que hicimos el año anterior, y el anterior es el 2024-25, a quienes entran a la universidad, les preguntamos cuál es su autoidentificación étnica. Y en los 2 años, estudiantes nos preguntaron cómo sé si soy ladino o soy mestizo, ¿verdad? Entonces, a mí esto me parece bien importante porque la identidad en lo étnico no está definida. Está un poco como aprendida, ¿verdad? Muchas veces aparece junto en nuestros formularios, ¿verdad? Ladino mestizo. Es decir, cuando nos toca responderlo, no hay una reflexión. Y creo que en ese sentido lo que plantea Yoli es que en el trabajo que se ha hecho se empieza a proponer la necesidad de esa reflexión. De decir, ok, revisemos desde la autoidentificación, porque no es étnica, ¿verdad? El pueblo ladino no es un pueblo que se afirme, que diga, nosotros somos los ladinos y somos así. Se ha afirmado desde somos los ladinos porque no somos. Esto a mí me hace pensar, desde el lado de la masculinidad, que pareciera que lo masculino sí está muy afirmado, sí está dicho que es un hombre. Sin embargo, Beatriz Preciado, por ejemplo, y varias personas más han planteado desde la teoría, pero con base empírica, que la masculinidad también está definida en términos de negación, ¿verdad? Un hombre hegemónico, no es niño, no es mujer, no es femenino, no es feminizado ni feminizable, y por tanto tampoco es homosexual, ¿verdad? Es heterosexual. Diríamos que además que es un hombre de éxito y tiene como otras referencias, pero esta clave de las 3 identidades que se niegan al afirmar la masculinidad, a mí me hacen como mucho eco, ¿verdad? En un sistema muy similar al de lo étnico, cuando decimos que la identidad ladina se afirma como negación de lo indígena, pero también negación de lo criollo o de europeo. ¿Qué es entonces la interseccionalidad? Es entender que estas identidades nos atraviesan y se integran y nos dan una perspectiva muy particular, muy única, ¿verdad? No es lo mismo ver el mundo desde esta posición de estudiantes universitarios de clase media, de universidad pública en la capital, ¿verdad? El grupo con el que yo trabajo, que ser hombre indígena en Quetzaltenango o en Cobán, ¿verdad? O en Antigua. Es decir, esa gran diferencia que hace uno de los cambios en nuestras identidades, la interseccionalidad, entonces es una forma de dejar de generalizar y de preguntarnos cuáles son las diferencias en esas vivencias. Y por ahí, un hilo más que yo quisiera poner es que en las revisiones teóricas que he hecho, encontré una reflexión muy, muy útil. En este contexto, en el latinoamericano, se empezó a hablar de la aspiración a la blancura, ¿verdad? Como aparecer una persona blanca. Y luego se descubre que en realidad la intención es decir, ante la imposibilidad de parecer físicamente una persona blanca, es entonces empezar a hacerlo culturalmente, ¿verdad? Adquirir sus valores, su cultura, o
no sé si adquirirlos, ¿verdad? Pero aspirar a ellos. Y entonces empieza a hablarse de blanquitud, ¿verdad? No es la blancura, que sería serlo, sería la blanquitud, aspirar a esos valores, a lo cultural, pero aparece también el concepto de mestitud, que quiere decir que se reconoce que tampoco vamos a aspirar a vivir la cultura de la élite criolla, de la élite blanca, de las personas extranjeras que representan estos valores hegemónicamente, sino que vamos a tener nuestra propia versión de qué es ser blanco en las culturas latinoamericanas, ¿verdad? ¿Qué es ser blanco en la capital de Guatemala? ¿Qué era ser ladino a finales del siglo XIX? No es lo mismo que lo que era ser ladino a finales del siglo XX. Esto también va cambiando con los contextos, con la historia, y el concepto de interseccionalidad nos plantea también la importancia de cuestionarnos este elemento, ¿verdad?, de los cambios en el tiempo. El contexto histórico de hoy es otro, ¿verdad? Y eso nos da otras perspectivas. Finalmente, yo diría que en el caso de Guatemala, la ventaja de hablar de la identidad ladina es que nombra distinto que lo mestizo, ¿verdad? Lo mestizo es una categoría, a mi parecer, un poco más amplia, mientras que la ladinidad habla de esta forma de vivir el mundo en este contexto, ¿verdad? Encuentro una ventaja entonces en que tengamos esa palabra para hablar en Guatemala, que es uno de las, es decir, solo en Guatemala se pegó, ¿verdad?, esta palabra y se sigue utilizando hoy para las referencias que se usa, ¿verdad? Que ya veremos si somos pueblo, si solo es una identidad étnica, si alcanzamos lo político, ¿no? Eso vendrá. Muchas gracias, Herbert. Entonces entiendo que la interseccionalidad es la posibilidad de entender cómo ocupas una posición en el espacio social que está compuesta por tu condición cultural, tu condición económica y tu condición de género, ¿verdad? Esa suma de propiedades que tenés como individuo te da un lugar en el espacio y en un espacio que está jerarquizado, ¿verdad? Porque no sos mujer, no sos niño, entonces no sos indígena, entonces estás posicionado en una escala, digamos, de superioridad que permite generar dominio y control sobre los otros que están minorizados, ¿verdad? Y quizás, perdón, Isabel, quizás la única precisión es que no se trata solo de qué posición tenés en la jerarquía, que también, ¿verdad? Sirve el concepto de interseccionalidad, sirve para eso, pero sirve también para preguntarnos de la persona, cómo se vive esa posición en la jerarquía. Y es lo que yo le decía en términos de, algunas compañeras dijeron, si no estás sufriendo el racismo, entonces te has aprovechado de él, ¿verdad? Es decir, estás en una posición de privilegio, si tu vivencia del racismo no pasa por la opresión, entonces estás desde el privilegio. Y a mí esto me parece súper importante cuando lo hablamos con hombres, porque los hombres no hemos cuestionado nuestro privilegio, no lo hemos identificado, ¿verdad? Digamos, para las mujeres aparece esta idea de, bueno, yo no sufro el racismo, pero sí que he vivido la discriminación por ser mujer. Con los hombres este ejercicio es más complejo porque, digamos, no han sufrido la opresión de género por ser hombres y no han sufrido el racismo por ser ladinos. Entonces es como un doble privilegio. Y la pregunta de la interseccionalidad es cómo se vive ese doble privilegio, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan esas dos? O cómo se aprenden, o cómo se cuestionan, etcétera, ¿verdad? Como pone el énfasis, yo diría más en la vivencia que en la identificación de tus posiciones. Yo tal vez quisiera comentar un poco para referirnos al tema de cómo salir de la comodidad del cuestionamiento. Yo diría que por un lado está la interseccionalidad, pero por otro lado, digamos, yo trabajo con activistas y con organizaciones sociales y una de las cosas
A mí me parece interesante de trabajar con el cuerpo directamente y cuestionarnos cómo hemos vivido el racismo, cómo hemos vivido las opresiones, cómo queremos salir de ahí, etcétera. Siempre es preguntar en primera persona, pero lo que sucede generalmente en los movimientos sociales y en las organizaciones es que no nos cuestionamos a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas. No nos interpelamos y si somos de la capital, aún peor, ¿verdad? Estamos en relación con los departamentos, vamos con organizaciones de los departamentos, pero siempre hay un lugar en las jerarquías ahí que no termina de plantearse, porque es mucho más fácil en un país como Guatemala decir, bueno, todo lo que se ha sufrido, las condiciones de las víctimas, las condiciones de las organizaciones, pero en este país, después de los acuerdos de paz, hay voces muy poderosas, ¿no? Hay comunidades y pueblos con voz propia, ¿verdad? Y las personas, hablo por las personas de la capital o por mi experiencia ahí, es que generalmente nunca vamos, como decía Herbert, a hablar del privilegio. Yo siento que una de las cosas que es muy sencillo, y creo que sucedió en los acuerdos de paz, es que construimos discursos políticos que, bueno, quieren tener una propuesta que globaliza, pero en la práctica lo que nos hemos ido dando cuenta es que los pueblos, digamos, lo ladino no es un pueblo, en todo caso hay muchos grupos de personas ladinas, y entonces se tiende a simplificar y el asunto es que a mí me parece que ya en este momento de la realidad en el siglo XXI y por todo lo que estamos viviendo en el país y a nivel internacional, no existen respuestas simples. Necesitamos integrar, así como suceden las cosas en nuestro cuerpo de manera que sucede simultáneamente muchas cosas, necesitamos integrar, pero también necesitamos complejizar las reflexiones y los estudios y las investigaciones que hacemos. Entonces, decir que lo ladino es un pueblo y que es una identidad étnica es una discusión que hablando con compañeros antropólogos decían, y que Sergio planteó en la reunión pasada, en la discusión pasada, fueron básicamente los antropólogos norteamericanos quienes empezaron a posicionar lo indígena y lo ladino, y así se resolvía la discusión. En este momento en el que estamos viviendo, esa no puede seguir siendo una discusión porque es muy simple para hablar de la complejidad de este país. Yo diría que también es importante esto de cuestionarnos en primera persona porque para construir relaciones de paridad, voy a poner el ejemplo, entre mujeres mayas y mujeres ladinas mestizas, no podemos seguir reproduciendo las formas de relacionarnos que muchas veces estaban relacionadas con la condescendencia, con el maternaje o con el paternalismo. Esas ya no son formas que sean aceptables para relacionarnos y yo diría que una manera de romper las jerarquías tiene que ver con hablar en primera persona, con reconocer el lugar de los privilegios, con cuestionar que también nosotras aprendimos a, digamos, en nuestros núcleos familiares que se nos dijo lo de mejorar la raza y que eso implica que hay un aprendizaje inconsciente, si se quiere, de la reproducción del racismo y cuando empezamos a hablar ahí, desde ahí, es cuando podemos empezar a tener diálogos horizontales y respetuosos. Básicamente, una de las cosas de estas discusiones, y qué bueno que el instituto promueve estos espacios, es precisamente salir de una discusión que
ha sido ubicada sobre todo en el espacio de lo étnico y posicionarlo en el lugar de lo político. Por eso es que una de las cosas que ya plantean varios antropólogos y antropólogas, incluyendo por supuesto Isabel que nos acompaña, es precisamente la discusión de las identidades políticas ladinas mestizas, porque cuando estamos en ese ámbito de la discusión podemos ir entendiendo que también lo ladino fue parte de esa construcción política del Estado-Nación. Yo creo que esa es algo, es un elemento importante que necesitamos estudiar más. Decía Herbert, efectivamente, solo en Guatemala se trabaja lo ladino o tenemos el nombre para nombrarlo ladino. Creo que hay que aprovecharlo. Creo que en los otros países de América Latina se habla del mestizaje y se plantea que todos somos mestizos, estilo México, homogenizando y por lo tanto ocultando de nuevo el tema del racismo. Entonces, yo sí siento que aunque no han tenido buena propaganda el trabajo con las subjetividades, trabajar las subjetividades en estos contextos es fundamental porque estamos hablando de memoria histórica y muchas veces nos quedamos en las subjetividades más dolorosas, que es parte de nuestra historia, pero olvidamos toda la construcción de los sujetos políticos y todos los niveles de resistencia que han estado a lo largo de nuestra historia. Entonces, yo le daría, digamos, un espacio cada vez mayor a comprender cómo estamos construyendo estos sujetos políticos que la historia nos ha llevado a construir y qué significado tiene ahora las relaciones entre los pueblos y entre los privilegios y las opresiones. Por ahí diría yo que hay una discusión muy importante que todavía no hemos agotado, ¿verdad? Y que creo yo que tiene que ver con tal vez corregir errores políticos de un momento apasionante como fue la firma de los acuerdos de paz, pero que ya no es suficiente entrarle por ahí. Gracias, Yoli. Sí, como sujetas, traemos una carga, una herencia en cada una de nuestras subjetividades, una herencia material, una herencia psicológica, que nos hace relacionarnos de determinadas maneras con gestos que son leídos por el otro, también desde su propia subjetividad y sus propias herencias y cargas de esas relaciones que hablábamos en la tertulia pasada con Sergio y Edgar, que están cargadas de un contexto económico de plantación, de finca, de autoritarismo, de mucha violencia, ¿no? Y probablemente ya salimos de ese contexto, pero todavía seguimos reproduciendo gestos, órdenes, vínculos que retraen esa memoria que tenemos que documentar para convertirla en historia, como decís tú, y poder reflexionar y cuestionarla, ¿no? Y cuestionar este término ladino. Ahora, yo pregunto, ¿será necesario mantener este término que implica identificar a una cantidad de personas que tienen posiciones y situaciones tan diversas que ya no están vinculadas con esa construcción política del siglo XIX en ese contexto tan preciso del siglo XX también hasta mediados del siglo XX? Tenemos necesidad de seguir llamándonos ladinos como un término genérico que busque vínculos, o podemos crear otro tipo de espacios de relaciones y de identificaciones que políticamente resulten en otras formas más orgánicas, más comunitarias. Bueno, yo solo quisiera decir, ahorita se me vino a la mente un video de Judith Butler recientemente a partir de los fascismos y todo lo que está pasando en Estados Unidos.
Y ella decía que una de las cosas que las izquierdas tenemos que recuperar es, o podemos recuperar, es la pasión de la gente, ¿m? Porque las derechas han hecho eso, han, digamos, hecho esfuerzos por jalar la emocionalidad de la gente y lo han hecho de muchos medios, por las iglesias, por los medios de comunicación, pues por el consumo, de muchas maneras, digamos, las pasiones y las emocionalidades de las personas han sido jaladas en gran medida hacia los fascismos. Y ella decía que las izquierdas no lo hacemos bien en ese sentido. A mí me hizo mucho sentido por esto, porque yo diría que para mí lo ladino es una categoría que podemos seguir aprovechando por una razón, porque como lo ladino ha negado su lugar y su herencia de reproducción del racismo, llamarnos ladinas o ladinos como identidad política significa revisar nuestras genealogías, revisar nuestros orígenes, de dónde venimos y cuáles son los patrones que aprendimos. Si solo lo borramos y dejamos el concepto mestizo, que es lo que se hace en general, ¿verdad? Yo no soy racista, entonces yo soy mestiza, ¿verdad? Entonces, estamos perdiendo, desde mi punto de vista, la posibilidad de retrotraer a nuestra reflexión lo que ha significado la historia de nuestras genealogías familiares, algo así como lo que hace Martelena Casaus con los criollos, pienso yo que lo tendríamos que hacer con las personas ladinas. Entonces, mi respuesta es, sí es importante, porque lo ladino, aunque no nos guste, nos ha permeado la vida, a unos más y a otros menos. Y lo mestizo, yo lo propongo como una categoría junta, porque lo mestizo nos permite recuperar nuestros orígenes olvidados, recuperar nuestras raíces, vincularnos con el sentido originario de este territorio, que es un territorio fundamentalmente maya. Pero eso requiere un proceso de conciencia y un trabajo de honestidad, diría yo, hacia el reconocimiento de que el lugar donde estamos situados tiene una tarea, y esa tarea yo diría que no es solamente decir no somos algo, sino sí somos esto, y por lo tanto nos podemos responsabilizar por decidir ya no reproducir el racismo y tener conciencia de eso en nuestros actos cotidianos y en nuestras construcciones políticas. Esa es hasta ahora mi reflexión, Isabel. Digamos, puede ser que esto se modifique, sí, pero solo quiero decir que por eso en organizaciones feministas ya lo estamos discutiendo. Por ejemplo, en la Asamblea Feminista estamos planteando, bueno, sí, le entramos, no le entramos con este concepto o no, pero creo que ya estamos ocupando un espacio público político que era necesario empezar a ocupar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Mi ejercicio ha sido hacer historia de grupos familiares y de personas en funciones, en tanto ladinos, ¿verdad? Porque no podemos borrar la categoría, pero la pregunta es si esta categoría a futuro, una vez entendido qué está reproduciendo y que estamos buscando como una identidad nacional o que sea suprarregional, por lo que entiendo, más mestizo ladino, así como lo oí en tu idea, es que está buscando una colocación dentro de un ámbito nacional, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo dejo, Herbert, no sé si tienes alguna reacción a lo que hemos dicho. Sí, sí. Yo haría la hipérbole, así, ¿verdad? Si desechamos ladino, desechemos masculinidad, ¿verdad? Desechemos hombre, ¿verdad? Digamos, entiendo que no va por ahí, por eso sí es una hipérbole, pero sí creo que es importante la categoría ladino en tanto está nombrando algo, todavía hoy, ¿verdad? No sé si se va a sostener, pero creo que tiene varios lados la categoría, tiene riesgos, tiene posibilidades.
creo que como categoría subjetiva, como identidad de un pueblo, no funciona. No. Es decir, no nos sentimos un pueblo. Digamos, si hablo de mi experiencia, me siento más bien capitalino, ¿verdad? Esa identidad me la vivo más que decir ladino en un término coloquial, porque además, subrayo lo que ya había dejado Yoli más arriba, ver que somos pueblos ladinos, ¿verdad? Con historias, quizás no mitos fundacionales, pero sí contextos fundacionales, ¿verdad? En los que se constituye una comunidad y se reconoce a sí misma y se nombra a sí misma como ladina. Por ejemplo, comunidades retornadas, ¿verdad? Etcétera. Digamos, pero alguien más podría decir, yo me siento más bien jutiapaneco que ladino, ¿verdad? O yo me siento más, yo qué sé, ¿verdad? Como que este lugar de origen suele identificarnos más que la idea de ladino y de ladino como pueblo. Ahora bien, sí es bien importante la categoría en el sentido histórico que nos puede aportar. Lo que tú ya decías, ¿verdad? Reconocer lo que ha sido para el Estado, de esa historia misma, del contenido ideológico que ya decía Yoli también, que se ha colado a través de esta categoría y de su imposición. Yo lo he dicho en varios espacios, a mí me gusta más identificarme ladino que mestizo porque a mí me crearon ladino, ¿verdad? O sea, yo cuando reviso las prácticas de mi familia, cuando reviso el racismo que aprendí, etcétera, me gusta más, me nombra más esa categoría. Pero me gusta mucho lo que plantea Yoli de sugerir ladino mestizo en términos de plantear un reconocimiento de esa historia, una valoración de lo negado que no pasa por el genérico de, es que nos negaron todo y ahora lo recuperamos y lo representamos todo. Creo que ahí la genealogía de lo cultural, digamos, ¿verdad? Resulta importante, no en términos de dónde me viene lo que sí tengo, sino en dónde y por qué me quitaron lo que ya no reconozco, ¿verdad? ¿Cuál era la intención detrás? Creo que el uso ahorita de la palabra ladino sí señala también el privilegio, ¿verdad? Tiene una función, digamos, pedagógica para los procesos de cuestionamiento que queremos impulsar. Ahí sirve, nombra un privilegio. Y en ese sentido, a mí me parece que más importante que la categoría que usemos, porque también podríamos decir mestizos. Decir mestizo no significa que se me apagó el racismo, no es así, ¿va? Como decir hombre deconstruido. No se apaga con ponerle apellido. Me parece que lo importante no es la palabra, sino el cuestionamiento. Y la idea, digamos, todo bien con llamarme ladino, o sea, no está mal ser ladino, está mal reproducir las relaciones de poder como las aprendimos desde la ladinidad, ¿verdad? Es decir, está mal seguir siendo racista, seguir aprovechando el privilegio sin tener conciencia, digamos, como que lo mismo, y creo que para mí es fácil pasar de allá para acá, ¿verdad? No está mal ser hombre, ¿verdad? O sea, lo que está mal es seguir oprimiendo desde esa posición de hombre. La historia de la ladinidad, la historia familiar, no la vamos a cambiar por agregar mestizo o cambiar la identidad por mestiza. Lo importante es que esta palabra en este momento nombra relaciones de poder, ¿verdad? Nombra un sistema simbólico, ideológico que tenemos no solo introyectado, muy de psicólogo, sino incorporado, ¿verdad? Así como está en el cuerpo. Ahí rescataría, porque me parece genial cuando Yoli lo cuenta, por eso fue tan importante para Femestizajes hablar de deseo, porque decir, ahora ya no deseo lo que aprendí a desear por racismo, no pasa, ¿verdad? O sea, el deseo se nos queda, y claro que puede haber transformaciones del deseo, pero lo más importante es este descubrimiento de que he reproducido relaciones de opresión por ser hombre, por ser ladino, las quiero cuestionar y quisiera transformarlas. Y aquí apunto una idea más, y es que en los espacios de masculinidad
todavía no hay en el país, como en otros países que sí ya hay, apuestas por organizarnos como hombres, ¿verdad? Lo que Yolia ha nombrado usar la categoría políticamente. Es decir, hombres diciendo, tenemos que organizarnos para transformar las relaciones, la forma en que nos relacionamos. Eso pasa en otros países y aquí en Guatemala no. Aquí estamos en abrir cuestionamientos, en reconocer privilegios y ojalá en algún momento lleguemos a las acciones políticas. Creo que para eso también la categoría ladino nos puede seguir sirviendo, ¿verdad? Para organizarnos en torno a esa transformación que queremos a partir de haber reconocido el privilegio que tenemos. Gracias, Gerd. Comenta Jorge Estuardo Molina que si usamos la categoría mestizos, todos los guatemaltecos seríamos mestizos, entonces tendríamos que usar apellidos, mestizos mayas, mestizos garífunas, mestizos chincas, mestizos ladinos, ¿verdad? Entonces, sí, esto de construir categorías para poder movilizarnos políticamente, creo que ese es el sentido de la... Y conocer cómo políticamente también hemos sido construidos a lo largo de esta historia, es esa la apuesta, pero es una construcción ideológica, ¿verdad? Y sopesar qué significa reflexionar y darle esos contenidos y cómo el resto de personas, y que tiene que haber ahí también un ejercicio pedagógico de aparato de Estado fuerte, como lo fue el Estado del siglo XIX, a pesar de que fue un aparato débil o que usó la violencia como medio, que construyó e instituyó esta categoría como la permitida para un tipo de ciudadano posible en el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Y que hoy todavía estamos viviendo esos privilegios de ser ciudadano con educación, con acceso a trabajo, con posibilidad de pertenecer a una clase media, ¿verdad? Yo quizás, Isabel, también lo que agregaría en respecto al comentario de Jorge Estuardo, es que efectivamente somos todos mestizos. No solo en Guatemala, digamos, ¿verdad? Todos los pueblos, además, tenemos raíces de pueblos que nos antecedieron, que pacífica o violentamente se mestizaron, digamos, como el tema no es si somos mestizos o no, el tema es cuál es el mestizaje que reconocemos, ¿verdad? Y creo que ahí hay una cuestión distinta que es muy importante. No es solo que lo seamos, es que lo reconocemos. Y que en algunos contextos, digamos, cuando pienso en la identidad chicana, es muy claro que la identidad chicana está afirmando el mestizaje de lo mexicano con lo sureño de Estados Unidos, ¿verdad? O cuando alguien dice, no sé qué es franco-español, ¿verdad? Entenderíamos que está mestizando esas dos culturas, la francesa y la española. Cuando alguien acá nos dice también, yo soy maya, de mamá cachiquel y de papá quiché, nos está hablando de su mestizaje y hay un reconocimiento, hay un deseo de reconocer ese mestizaje. Eso es, creo yo, lo importante de reconocer la genealogía, de conocerla, ¿verdad? Dejar de negarla y entonces poder afirmar qué es lo que yo afirmo de ese mestizaje. Y también, ¿verdad? Yo creo que es bien sabio, bien importante decir qué quiero negar, ¿verdad? ¿Qué es lo que no quiero reproducir? ¿Verdad? Yo lo digo, ¿verdad? Crecí ladino, pero no por eso quiero seguir reproduciendo el racismo, ¿verdad? Entonces también podemos decir qué es lo que no queremos continuar a partir de ese reconocimiento de ser mestizos. Muchas gracias. Yolanda, ¿alguna otra idea con respecto a este? Sí, bueno, yo me hace mucho sentido esto que hemos estado comentando. Yo creo que Guatemala es un país que tiene muchos silencios, que todavía tenemos muchos silencios. Y coincido con esta labor pedagógica que se hablaba. Yo creo que el sentido de estar hablando de esta perspectiva política de lo ladino tiene que ver con procesos de conciencia que están todavía muy débiles en este país. Digamos, una de las cosas que sabemos es que, bueno, vivimos en extremos de desigualdad profunda,
y le hemos planteado que todo lo estructural tiene que ver básicamente con esas desigualdades económicas históricas que tenemos, pero también tiene que ver con cómo aprendimos estructuralmente nuestras identidades y a sostener qué es lo que sostenemos. Antes que el Estado en este momento pueda ir asumiendo esta discusión, que yo lo veo también muy difícil, yo sí siento que estos procesos de concientización sobre el lugar que hemos ocupado en la historia de este país es muy importante. Precisamente porque, por ejemplo, había una compañera que participó en el coloquio sobre genealogías de lo ladino el año pasado, que se preguntaba a ella si la identidad política ladina podría ser un concepto movilizador para el movimiento de mujeres, y a partir de eso cuestionarnos cómo lo hemos vivido y de qué somos, de qué nos hacemos cargo, básicamente. No es ahora mea culpa yo, sino que de qué me hago cargo en este lugar situado donde estoy. Y yo creo que ese tipo de discusiones son las que valen mucho la pena. Efectivamente, entender de dónde nos llegó la negación, pero también entender hacia qué país es el que queremos construir si solo hemos negado un lugar en el mundo. Yo creo que una de las cosas, hablando del Estado, que ha tenido mucha escucha para muchas de nosotros, de muchas personas de este país, es el Estado plurinacional. Pero, ¿qué significa eso desde el lugar donde nosotros estamos? ¿No? Lo que sucedió en el año 2023, yo creo que nos movilizó a muchas personas preguntándonos, miren, el estado que tenemos, y a las pruebas nos podemos remitir aún, ¿ese estado es el que queremos seguir teniendo o es un estado que vamos a poder construir políticamente todos los pueblos o todas las posiciones políticas desde el lugar que podamos reconocer históricamente que hemos jugado y, como dice Herbert, en el que ya no queremos estar? Sí, creo que todas las personas somos mestizas, pero muchas veces también ese mestizaje lo hemos querido ir teniendo más en la jerarquía hacia arriba que en la jerarquía hacia abajo. Entonces, hablando de los silencios, creo que estas discusiones no se han dado, creo que este tema de los privilegios no se ha hablado suficientemente, creo que tal vez la élite que representa más lo que es en esencia lo ladino, podría decirse que está en muchos lugares del Estado de Guatemala, en el Ministerio Público, en el Congreso y en muchos otros lugares, y creo que eso, si necesitamos cambiar desde nuestros lugares de poder y de privilegio ese lugar situado, porque de lo contrario no vamos a poder jugar un papel, digamos, más protagónico o más respetuoso en la construcción política de este país. Yo creo que esos procesos de conciencia, que son los que a mí personalmente me interesan, y esas discusiones, creo que esta discusión de lo ladino nos puede llevar por ahí, ¿verdad? Muchas gracias, Yoli. Yo quisiera terminar entonces este diálogo con esta pregunta, Herbert y Yoli. ¿Qué es lo que cambió para que estemos ahora en este momento de cuestionarnos, de salir de esa posición en la que parecía normal esta situación de lo ladino como el representante de la ciudadanía guatemalteca, ¿verdad? O el modelo de la modernidad o la cercanía a la blancura, al modelo occidental, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambió? Yo creo que fracasó ese Estado que prometió la modernidad. Y creo que ese fracaso del modelo de Estado que por mucho tiempo le funcionó a Ladino,
¿verdad? El ladino estaba en una posición política, económica, social, digamos, en general, que le permitía aprovechar el Estado, que aunque mantenía en hegemonía a los criollos, le daba suficientes privilegios a lo ladino. Creo que para la persona ladina hoy, darse cuenta, y en redes sociales ha habido mucho esta campaña, ¿no? De decir, no eres clase media, eres proletario, ¿verdad? Creo que ha sido un reconocimiento que pega a los ladinos, pero lo que quisiera señalar también es que no pasó solo en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? El Estado, la idea del Estado moderno está fisurándose, ¿verdad? Hemos visto que no funciona, que no representa a las minorías, que no es democracia realmente lo que hay detrás, lo que lo sostiene, etcétera. Y creo que eso a nivel global, digamos, a nivel macro, es una parte. Por otro lado, creo que hay una transformación de la identidad indígena, de una identidad étnica a una identidad política a lo largo del siglo XX, sobre todo a partir del conflicto armado interno, y entonces hay un actor distinto, ¿verdad? Ya no es, en los términos de aquella época, un indígena que necesita ser civilizado, ¿verdad? Es un actor social que quiere ser parte del Estado, pero no de este Estado, ¿verdad? Que en alguna medida sí, pero que tiene fuertes cuestionamientos y que en ese sentido, como decía Yoli, hay una propuesta del Estado plurinacional, pero que entonces ya no es un sujeto automáticamente subordinable o subordinado, ¿verdad? Ya no es un colectivo que desde la unidad se pueda reproducir su opresión. Creo que esos dos factores son muy importantes, es decir, el Estado, el fracaso del Estado y la modernidad, y el empoderamiento de los pueblos indígenas, como a partir de estas identidades políticas, y no solo como sujetos secundarios, voy a decir, me arriesgo con la palabra, ¿verdad? Del Estado, ¿verdad? Sino como sujetos plenos de derecho. Por otro lado, creo que hay un movimiento de cuestionamientos en general que tienen que ver con el feminismo como un cuestionamiento fundamental, ¿verdad? De Occidente, pero que se fue abriendo a otras identidades que llevan a esta idea de la interseccionalidad, ¿verdad? Es decir, del feminismo blanco. Hay también una reacción de las feministas negras a decir, ustedes no hablan de todas las mujeres, ustedes hablan desde ustedes, ¿verdad? Y bueno, ahí aparece también un cuestionamiento de lo étnico, de lo racial, que aquí también se trae, pero que hay también un cuestionamiento desde la diversidad sexual, ¿verdad? Que hay también hoy un movimiento antiespecista, ¿verdad? Que va tomando fuerza, es decir, hay un cuestionamiento de las identidades en general, y creo que dentro de eso también hay más apertura quizás, que nos permite hablar de lo ladino. Alguien ponía por ahí que admirable que estemos hablando de lo ladino. Bueno, sí, esto es posible, ¿verdad? También hay una audiencia, digamos, en algún momento más sensible a estos cuestionamientos, porque estamos más sensibles a los cuestionamientos en general, ¿no? Por ahí iría. Gracias, Herbert. Esby dice, creo fundamental entender cuál de los términos ladino y mestizo es biológico, para entender si los dos hablan de lo mismo o marcan la diferencia. Yo me separaría de la definición de las cuestiones biológicas. Creo que más me interesaría hablar de lo político en este sentido, porque también si nos metemos a las definiciones biológicas, los cuerpos son hombre y mujer porque hay un destino biológico, ¿verdad? Y creo que se podría decir lo mismo de lo ladino o lo mestizo. Pero yo quería decir, Isabel, acerca de tu pregunta, yo creo que hay muchas cosas que han cambiado en el mundo.
Yo creo que en América Latina y en Asia y en África surgen los estudios decoloniales y poscoloniales que empiezan a cuestionar toda la estructura de Occidente, de lo blanco, ¿verdad? De la institucionalidad blanca, del eurocentrismo, de esas miradas con las que todas las personas que hemos pasado por la academia hemos aprendido en gran medida esa mirada, digamos, de la blanquitud y de lo que se ha considerado el conocimiento y los estudios decoloniales, fundamentalmente aquí en América Latina, y en el caso de los feminismos, efectivamente ya se mencionaba las chicanas, las mujeres negras, pero los pueblos originarios, ancestrales de América Latina, yo creo que han dado una batalla muy importante y han posicionado, cuestionando los lugares donde hemos estado, inclusive en los movimientos sociales. Yo diría que el Estado-nación es un fracaso, ¿verdad? Aunque hayan progresismos, los estados nacionales, las estructuras que tienen, no han podido responder a las necesidades de las personas y no han resuelto los problemas fundamentales de la gente. Yo diría que aquí, en Guatemala, el posicionamiento político de los pueblos mayas y de las mujeres mayas en particular han sido voces muy poderosas y que ocupan un lugar muy importante en el movimiento de mujeres y en la vida política del país. Yo diría que ese modelo de instituciones que han representado al poder ladino, ¿verdad? Han demostrado su ineptitud y su impotencia y su incapacidad para resolver y su falta de voluntad política. Y yo diría que en Guatemala tenemos una gran fortuna, y es que la espiritualidad maya, la cosmovisión maya, ha permitido un nivel de resistencia permanente, de continuum a lo largo de la historia de este país, y es tan fuerte esa voz que entonces las personas ladinas, por lo menos quienes hemos empezado a cuestionarnos, hemos tenido que decir, bueno, pues pongámonos las pilas y hagamos ese cuestionamiento que nos corresponde a nosotros, porque nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? Yo diría que por ahí, ante esa fuerza, nosotros nos hemos tenido que empezar a ver dónde tenemos los pies puestos para ver si estamos sobre las mismas bases que reproducen el sistema o estamos tratando de construir otras formas de sostener ese tejido social que sí, que fue destruido por la guerra, pero que necesita otros posicionamientos políticos que no son solo los de estar en un lugar, digamos, de apoyo, sino en un lugar en donde yo pueda jugar un papel y donde pueda sentirme satisfecha por el lugar, por el papel que estoy jugando. Entonces yo diría que han cambiado muchas cosas, por supuesto, ante los fascismos y ante el mundo en el que estamos. Yo diría que no podemos estar poniendo parches, sino que tenemos que hablar directamente de cómo hemos vivido y de qué lugares queremos habitar en la actualidad y hacia el futuro. Muchas gracias, Yoli. Comenta María Zaján: admiro la apertura de conversar sobre lo ladino como concepto y como personas. Yo agregaría que hemos estado hablando de lo ladino y mestizo más en términos de lo social que de las herencias biológicas que obviamente se heredan, fisionomías y fenotipos, ¿verdad? Pero en una relación de la constitución de una nueva familia entre un par que pueden ser de dos mundos culturales diferentes, se tiene que negociar cómo se educa a los hijos, qué se come, cuál es la dinámica de la disciplina. O sea, el mestizaje en términos de encuentro de dos historicidades diferenciadas que han aprendido a responder a la vida de formas diferentes. Entonces el mestizaje obliga al encuentro
de dos mundos que organizan de diferente forma, ¿verdad? Y de que el nuevo núcleo familiar que se produce en esa relación, pues tiene que negociar esas formas históricas en que cada uno aprendió a resolverlo, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahorita, cómo hemos interiorizado e incorporado lo que hemos aprendido generación tras generación en la historia de los grupos a los que pertenecemos y cómo esa carga, ese contenido de prácticas puede vincularse con otras y cómo abrirse a ellas o cómo se impone una a otra, depende del ejercicio de poder que haya en los nuevos núcleos que se constituyen, ¿no? Entonces, yo creo que daríamos por terminada la conversación. Yo le agradezco mucho a Yoli y a Herbert y esperemos que esto haya sido un inicio de muchas más conversaciones para llegar a nuevas formas de relación y de movilizarnos en este espacio roto del Estado-Nación que estábamos hablando ahorita, que no fue capaz de brindarnos un espacio para el crecimiento de la población que habita este territorio. Bueno, gracias a Yolanda, gracias a Herbert y por supuesto gracias a Isabel. Aquí hay un comentario que yo quisiera ponerles para que lo puedan comentar también ustedes. A mí me encanta este comentario, justo lo estaba viendo. Esta cuestión es la única que quisiera subrayar. El sujeto ladino se supone un sujeto sin poder, ¿verdad? Es justo lo que planteaba Yoli, de cómo la sensación de yo no soy racista, ¿verdad? Yo no he hecho nada, yo no... lo encuentro también en los hombres, ¿verdad? Yo no ando golpeando mujeres, ¿verdad? Yo no ando... Es el no reconocer el poder que hay en una reproducción inconsciente quizás, ¿verdad? Pero de los mismos modelos. Eso me parece que es un punto de partida fundamental, darnos cuenta del poder que sí reproducimos, ¿verdad? Me parece muy, muy importante. Yo creo que más que el poder es cómo el grupo que fue constituido como ladino es un instrumento del poder, ¿verdad? Es un mecanismo que quienes administran el Estado guatemalteco implementó y Sergio Palencia lo explicó en esta constitución del Estado finquero, ¿verdad? Es una herramienta que organiza la mano de obra y ejerce el orden a través de la violencia, ¿verdad? Ese es el poder que le da al Estado, ejercer y hacer la coerción para organizar las relaciones sociales de producción. Y yo creo que es salir de esa dinámica y verla cómo la reproducimos aún estando afuera de esa dinámica de plantación rural, ¿verdad? Herbert lo mira más como urbano cuando todo el poder constitutivo y que las poblaciones mayas tienen como contenido de lo ladino es esa vivencia en las regiones, ¿verdad? En los espacios rurales, ¿verdad? Y cómo romper ese orgullo también de ser heredero de lo blanco, ¿verdad? Con los apellidos, tratando de rescatar apellidos blancos que no nos llegan, ¿verdad? Pero creo que de eso se trata, de ir rompiendo eso, de decir, no podemos seguirnos sintiendo orgullosas y orgullosos de un poder que ni tenemos, ¿verdad? Pero al cual aspiramos. Ese es todo el sentido de esta discusión, yo creo. Gracias, Yoli. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres. Hay mucho, por supuesto, que platicar sobre esto. Platicamos hace algún tiempo con Isabel sobre las múltiples identidades que uno tiene. Uno también tiene identidad geográfica. Yo soy del interior de la República, de la provincia. Yo soy hombre, yo soy capitalino, yo soy del municipal de comunicaciones, en fin, toda una serie de identificaciones e identidades. Por eso hay que seguir platicando sobre eso, pero me llama la atención algo que decía Yolanda y es sobre los ladinos, no el ladino, sino los ladinos. Un amigo petenero, agrónomo, se refería a nosotros como los sureñitos, ¿ya? Y ahí no importaba
y si fuera maya, si fuera ladino, si fuera xinca, y no los sureñitos. ¿Por qué? Porque ellos tienen acendrado una identidad que es muy diferente a los ladinos de la costa sur o los del oriente. Digo, eso es otro tema para platicar, ¿no? Sobre los pueblos. ¿Por qué cuando se dice que somos una unidad en la diversidad y solo se mencionan 4 pueblos, hay una simplificación bastante simplificadora de la realidad? Y por otra parte, pues yo siempre he tenido la inquietud de decir, bueno, ¿de cuándo se desaparecieron los blancos aquí en Guatemala? Si las élites empresariales, si la oligarquía se considera ladina, por ejemplo, o sencillamente son blancos que desprecian a todos los que no son blancos o son casi blancos. Sí, en fin, el tema da para mucho. Y como decía Isabel, es de poder sentarnos a seguir platicando, a seguir construyendo ese conocimiento. De nuevo, les agradezco a los 3 y, por supuesto, a las personas que nos han seguido a través de las redes. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.